buenos días. La extensa familia medieval ha quedado reducida bastante en cantidad, pero sigue siendo en calidad muy elevada. Con lo cual vamos a empezar la última de las sesiones del Congreso, que, como en las jornadas anteriores, consta de 2 ponencias y un número de comunicaciones, que en este caso van a ser 6, si no falla alguno imprevistamente. Hoy nos vamos a ir, iba a decir, todavía más a la periferia con respecto a lo que ayer comentaba el colega portugués. Realmente no estrictamente a la periferia de tipo geográfico, sino un poco sí a la periferia que representan unos reinos un tanto maltratados en los manuales clásicos, digo los clásicos, y que salvo contadas excepciones no se han integrado habitualmente en los procesos constructivos de la evolución de actividades como las industriales o las comerciales, que son las que aquí nos afectan. En primer lugar, tenemos a Íñigo Mugueta, de la Universidad Pública de Navarra, cuyo tema no podía ser otro que las industrias y los mercados rurales en el Reino de Navarra. Yo creo que nos puede aportar ideas por la riqueza documental que tiene Navarra. Nos puede aportar muchos datos, muchas visiones, muchas ideas, no solamente por la riqueza documental, sino porque precisamente el mundo rural navarro es especialmente activo y rico, y por lo que a mí me respecta, tan próximo al mundo que yo he trabajado, que espero ver el complemento perfecto a lo que yo ya sé. Así que, por favor, Íñigo, la jornada, aunque seamos poco, va a seguir siendo larga, con lo cual voy a intentar controlaros en el tiempo, pero tampoco voy a tener especial virulencia en cortar. Así que adelante, cuando quieras, Íñigo. Bien. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación a participar en este coloquio, y que me ha devuelto, tengo un poco abandonada a la historia medieval, pero bueno, esto constata que la historia medieval pues no me ha abandonado a mí. Y también, bueno, pues manifestar mi satisfacción por estar en la Universidad de Zaragoza, que es una universidad, en cuanto a historia medieval, pues hermana de la nuestra, entiendo, y también por estar en la mesa con Ángel Sesma de presidente, pues bueno, porque es un maestro al que yo siempre he leído con agrado, esa es la verdad, no se trata de hacer la pelota, con mucho agrado e interés, y aprovecho para reconocer su maestría, aunque yo no sea medievalista aragonés. Bien, bueno, en este trabajo se me ha encomendado el análisis de los mercados industrias rurales, lo que me llevaría a plantear, en primer lugar, la existencia en Navarra de mercados e industrias a los que adjetivar como rurales. Y la cuestión tiene su enjundia porque una de las condiciones que el profesor Martín Duque, en un trabajo pues, clásico y de obligada cita, una de las condiciones que proponía para reconocer la categoría urbana a un núcleo de población era la existencia de un mercado. Y de hecho yo no creo, desde que se me ha encargado este trabajo, haber leído en este tiempo la expresión mercado rural aplicada a ningún núcleo de población navarro. Por tanto, como quería echar a andar, y quizás es una cuestión conceptual en la que, bueno, me parece interesante, pero que me meteré en todo caso más adelante, pues no ha sido, como digo, mi deseo enredarme en una cuestión conceptual que me desvíe del verdadero sentido de mi trabajo. De hecho, he puesto mercados locales. Y yo he entendido este trabajo como el análisis de la producción y la demanda, digamos, de corto radio de acción, o si se quiere, las industrias, los mercados locales, que además es un terreno, creo, menos fecundo historiográficamente dentro en el ámbito navarro. Los avances historiográficos sobre el comercio, o si se quiere, sobre el consumo, pues bueno, han sido importantes en los últimos decenios, y en Navarra quizás no ha habido ocasión para realizar un estudio detallado del funcionamiento de los mercados locales y de su relación con las acciones políticas,
con la regulación del mercado, incluso con los circuitos comerciales de más largo recorrido. Fue Maurice Berg quien, creo, comenzó a preocuparse por la situación económica del campesinado bajo medieval navarro a partir de fuentes fiscales, y luego otros historiadores le seguimos, Peyo Monteano y yo mismo, pues, preocupados por las hambrunas, las pestes, las carestías del siglo XIV. Pero creo que nos olvidamos de conocer la base de nuestro estudio, que no era otra cosa que las familias campesinas, sus modos de vida, bueno, un sentido que luego, releyendo a Chris Dyer y sus intentos por conocer el poder adquisitivo del campesinado, desde luego me han hecho reflexionar mucho. Porque en realidad, ¿qué sabemos de los campesinos bajo medievales navarros? Fermín Miranda estudió los modelos familiares, y esto es importante, también Maurice Berg, pero ¿cómo eran las casas de estos campesinos? ¿Cómo era su economía? Poseían corrales, ganados, huertos, viñedos. ¿Acudían al mercado? ¿Cuándo acudían al mercado? ¿A qué mercados acudían? ¿Cómo iban al mercado? Los estudios locales han proliferado muchísimo en los últimos años sobre lugares muy dispersos en Navarra: Andosilla, Artazu, Falces, Castejón, Cinturón y Gobillaba. Hay una serie de estudios locales. Pero en cuanto a temas económicos, la verdad que son bastante decepcionantes. Quizás porque esos autores carecían de unos modelos a nivel regional que poder utilizar. Ayer planteaba Toni Furió que hay vida más allá de la ciudad medieval, pero en cuanto al tema de los mercados, yo creo que en Navarra hay cosas, pero es un vacío historiográfico que convendría rellenar. Bueno, en cualquier caso, hay grandes cuestiones de tipo económico que es necesario analizar en Navarra, que no tienen una respuesta coherente ni están integrados dentro de una explicación de conjunto, como las diferencias entre los grandes mercados urbanos y los mercados más secundarios, la relación entre el comercio de largo alcance y de corto radio de acción, la influencia de la situación económica general sobre los mercados, las fluctuaciones monetarias, que yo creo que a veces nos impiden conocer realmente cómo evolucionan algunos indicadores económicos en la segunda mitad del siglo XIV, por el alto grado de devaluación de la moneda navarra. En fin, bueno, el desarrollo de la autonomía municipal, la capacidad de los concejos para tomar decisiones en materia económica, la intervención de la monarquía y la regulación de industrias y mercados. En fin, son una serie de cuestiones en las que se puede empezar a aportar cosas. En el ámbito de la producción industrial creo que las cosas están quizás algo más claras, ya que hay 3 sectores productivos cuya actividad se da claramente en ámbitos rurales, incluso de montaña, como serían la minería, la siderurgia y la explotación forestal, sobre todo en madera y de carbón. No voy a tener tiempo para hablar de todo ello, aunque en el texto sí que me he extendido en cuanto al carbón, en cuanto a otros sectores. Bien. La política económica del Reino de Navarra en cuanto al comercio fue en líneas generales similar a la de otros territorios durante los siglos XIV y XV, es decir, se establecieron una serie de productos vedados que solo podían salir del reino mediante una licencia real, como eran caballos, armas, metales preciosos, típico. En cambio, para las producciones navarras más importantes se establecieron aranceles concretos para su exportación, como en el caso de la saca del vino, impuesto que se mantuvo constante durante el siglo XIV. Si bien en 1324 se han conservado las cuentas de la saca de caballos, vino y cereal, el mayor número de cuadernos de cuentas de sacas y de peajes también procede de la segunda mitad del siglo XIV. Desde el reinado de Carlos II la política proteccionista, digamos, se fue relajando, de modo que a la antigua saca del vino se fueron añadiendo las recaudaciones de la saca de ganados, la saca del pan y la saca de la sal. Creo que el asunto es interesante porque la saca, aunque sea esporádica, testimonia cuáles son los productos que se producen en Navarra en mayor abundancia y que la monarquía desea interceptar en las fronteras del reino. Las cuentas de los peajes navarros que aparecen en el mapa con triangulitos rojos, muchas de ellas publicadas en Navarra, gracias sobre todo a los profesores Zabalo, Carrasco y Martín Duque, nos aportan una visión global de los productos que transitaron por Navarra o que llegaron a sus mercados principales, entre los que destaca, sin lugar a dudas, el aceite como principal importación desde Aragón, los paños, menos cuantiosos en entradas, pero más caros y mayor rentabilidad fiscal, procedentes de Castilla, muchas veces de Burgos,
La ruta aragonesa aportaba además cera y sebo desde los diferentes lugares de Aragón, especias, cáñamo o en menor cuantía miel, pez, productos cerámicos. En sentido contrario, desde Guipúzcoa o el Cantábrico atravesaban en Navarra mercancías como el pescado, merluza, congrio, arenques, bacalao, en fin, el acero vasco, las pieles o los cueros. El hierro navarro salía hacia el Mediterráneo por Tudela y hacia Aragón por Sangüesa y Carcastillo, quizás en estos casos la producción de hierro de la Navarra nororiental. No obstante, la ruta principal del hierro era lógicamente la que iba desde las ferrerías del norte de Navarra hacia los puertos cantábricos y en especial aquellos que ofrecían a los mercaderes navarros mejores condiciones o que tenían una mayor demanda de hierro, como el caso de Bayona, donde la industria naval estaba especialmente centrada en la producción de anclas y que se necesitaban importantes cantidades de hierro. En las cuentas de la recaudación de la primera imposición o veinteno de la ciudad de Tudela, publicadas por la profesora Nelly Ongay, se menciona que la retención del 5% afectaba a todas las compraventas, mencionando específicamente un gran número de productos, con un rico léxico que nos permite conocer tanto alimentos como productos manufacturados. Las cuentas conservadas de la imposición datan, por tanto, de 1363 en Tudela, son estas publicadas por la profesora Nelly Ongay en el registro del veinteno de Tudela. De 1366 en Estella, que son estas otras que estudió también la profesora Nelly Ongay, aunque no publicó, y de los Arcos también en 1366. Serían estas también estudiadas por la profesora Nelly Ongay. Hay otras cuentas de la imposición de Pamplona en 1371, pero esas están sin estudiar. Las primeras cuentas, como he dicho, fueron publicadas por Nelly Ongay en la revista Príncipe de Viana, y aunque ella aporta unos cálculos aparentemente interesantes sobre el comercio de las villas de los Arcos y de Estella, yo creo que es necesario retomar esos documentos, y en especial los referidos a Estella. El trabajo de la profesora Ongay con el mercado de los Arcos me parece más fiable, por cuanto la documentación que maneja está bastante acotada y representa el total de la imposición de la villa. En cambio, la reconstrucción de la imposición de Estella de 1366 me parece mucho más compleja y requeriría retomar el estudio a partir de los nada menos que 88 cuadernos fragmentarios de la imposición de Estella de ese año, que en algunos casos pueden aportar informaciones que no tuvo en cuenta la profesora Ongay, como por ejemplo fue este abastecimiento de madera de Amezcua en el mercado estellés. Un dato clave puede ser la ausencia de carne, según el estudio de la profesora Ongay, en Estella. Y en cambio el primer puesto que ocupa el producto, la carne, en el mercado de los Arcos, con nada menos que un 30% de las compraventas. Y esto se debe al simple hecho de no haber contado en el trabajo sobre Estella con ninguno de los 18 libros de cuentas de la carnicería de Estella. Parece como si no se vendiese carne en Estella. Bien, he puesto aquí una lista de los libros de cuentas, que son 88, pero no me cabían todos, alguno para que seguir. Si seguimos los datos aportados por Nelly Ongay en sus trabajos sobre las imposiciones, observamos que los productos más presentes en estos tres mercados eran el vino, la carne, el ganado y el pescado. El análisis de los datos que aporta la profesora Ongay permite reflexionar sobre la presencia en Navarra de tres tipos de productos, que yo he hecho una triple división. En primer lugar, los productos de primera necesidad, que se producen en un corto radio de acción o un radio de acción regional, que serían la carne, el pescado, la sal, el aceite y el vino. Estos productos se adquieren con frecuencia en el mercado, pues suponen la base de la alimentación medieval, y en los centros urbanos en ocasiones parece no existir una producción suficiente como para autoabastecerse de esos productos. En el caso navarro, el aceite y el pescado son productos que se importan, especialmente obviamente en el caso del pescado salado, y que sí atraviesan las fronteras del reino. En segundo lugar, tendríamos los productos foráneos producidos en lugares más lejanos y que suponen un consumo de un cierto lujo, pueden ser paños, especias, pieles, y que a veces también, si no, es un tipo de productos asociados también a algún tipo de actividad industrial, pez, cáñamo. Y en tercer lugar tendríamos productos agrícolas que se producen en un cortísimo radio de acción local, y se trataría de especialmente las producciones de los cinturones agrícolas de las ciudades, en ocasiones protegidos por la normativa concejil, tanto en su producción como en su venta, ¿no? Y que solo aparecen en los mercados de las ciudades más importantes, pero que no aparecen en otras. Nos referimos, por ejemplo, a la legumbre, la verdura, la fruta, la hortaliza, las aves de corral, el ganado menudo, aunque esta parte la tengo menos analizada.
Creo que uno de los indicadores económicos más interesantes pues corresponde a este tercer grupo de productos. Los dos primeros son más o menos conocidos por la historiografía, pero el tercero creo que nos puede permitir identificar un poco más el tipo de mercado en el que nos encontramos. Es cierto que la diferencia entre el mercado de los Arcos y el de Tudela es sin duda el volumen de ventas, que afecta a todas las mercancías, a la presencia de grandes mercaderes que caracteriza especialmente el mercado tudelano con respecto al de los Arcos, por ejemplo. Sin embargo, en el caso de la verdura, la legumbre y la fruta y la hortaliza, pues son productos que no aparecen en el mercado de los Arcos. Ninguna venta. Sabiendo, como sabemos, que son productos básicos en la alimentación, especialmente del campesinado. Igual las clases altas, he leído por ahí que despreciaban un poquito más la verdura. Pues, bueno, en todo caso, todos los trabajos de los historiadores de la alimentación lo mencionan como este tipo de productos como base de la alimentación campesina. En cambio, en el mercado de Tudela sí encontramos fruta, verdura recogida ampliamente. Hay incluso 3 recarderas o vendedoras de fruta en la ciudad, en 1363. Nos encontramos además una variedad importante, desde frutos secos, frutas diversas, garbanzos, guisantes, judías, alubia verde, acelgas, lechugas. Siendo Tudela a mí me faltan las alcachofas y algún otro más, pero borrajas tampoco. Pero bueno, hay una amplia representación de productos hortofrutícolas. Eso sí, en cantidades que tampoco es que sean demasiado importantes. De los 6.000 asientos, 358 serían de productos hortofrutícolas nada más, teniendo en cuenta que el peso de la uva como fruta vendida en época de vendimia es importante. La comparación con el mercado de los Arcos me parece sustancial porque representa una diferencia que permite identificar un mercado y otro. Sabemos por los trabajos de Juan Carrasco que era habitual en las ciudades navarras medievales contar con un pequeño huerto dentro del propio casco urbano, como en el caso de Pamplona, que permitía a los habitantes pues, un cierto autoabastecimiento de este tipo de productos. Incluso en Estella se ha podido constatar arqueológicamente la presencia de espacios de viñedo intramuros. También sabemos que en 1276, en la villa de Olite, más de un 45% de los habitantes censados contaban con propiedades en el entorno hortofrutícola de la villa, ya fuera regadío o viñas. Y los datos de las propiedades confiscadas en 1276 a los habitantes de la Navarrería de Pamplona nos informan de un espacio importante dedicado al viñedo en los términos agrícolas de la periferia pamplonesa, hasta completar un total de casi 600 propiedades, 558 exactamente, estudiadas por Fermín Miranda, muy repartidas entre los habitantes de la Navarrería, se repiten muy pocos nombres, y que ocupaban unas 210 hectáreas de viñedo. Y hablamos solo de los habitantes de la Navarrería de Pamplona, que es uno de los 3 burgos de la ciudad. También en la localidad de Falces, en este caso no he podido traer el documento, podemos encontrar datos sobre la economía campesina, ya que en 1357 se confiscaron los bienes a todos los campesinos implicados en un asalto al cortejo del gobernador de Navarra, el infante Luis de Beaumont, hermano del rey Carlos II. Las cuentas de las confiscaciones transmiten la idea de una economía campesina basada en la agricultura y la ganadería, combinando en el primer caso tierras de secano y de regadío, aprovechando el paso del río Arga por al lado de la localidad, que todavía hoy tiene un importante espacio de regadío, la villa de Falces. Las propiedades de los agresores falcesinos incluían una importante cabaña ovina, se mencionan ovejas, corderos y cabras, y permitían producir aceite o lana, además. Por tanto, encontramos que estos campesinos producían conjuntamente una cantidad de productos variados que influirían de manera decisiva en su mercado, ya fuera porque necesitaban adquirir menos o porque fueran capaces de producir excedentes como para abastecer el mercado. Por tanto, creo que para conocer con exactitud la naturaleza de los mercados navarros aún nos queda un amplio terreno por explorar en esta línea, para tratar de conocer la capacidad productiva del campesinado en las diferentes comarcas navarras, de economías muy diferentes además. Por ejemplo, me resulta novedosa la presencia de una cabaña tan importante de ganado ovino en el sur de Navarra, al igual que, por ejemplo, es interesante conocer la presencia muy importante del oficio de mulatero, por ejemplo, en La Raga, donde hasta hace muy poco tiempo se ha dado una economía ganadera que hace que no sea extraño encontrar esos mulateros de La Raga ejerciendo además muchas veces de transportistas entre productos del norte y el sur de Navarra. Bueno, por tanto, la presencia de productos hortofrutícolas en Tudela supone que el entorno periurbano de la ciudad generaba excedentes de estos productos y que en la ciudad se encontraban gentes pues, que acudían a ese mercado para adquirirlos. En los Arcos y otras localidades la fruta o la verdura eran productos que no llegaban al mercado, sino que formaban parte, es de suponer, del autoabastecimiento de las familias y quizás
de las redes de solidaridad e intercambio que tan habituales son hasta hoy en día en el mundo rural, en especial con los excedentes de productos de temporada que muchas veces una misma familia produce en exceso y que no es capaz de consumir en el tiempo que ese producto va a perecer. Estoy pensando en las cerezas que circulan en Navarra de unas casas a otras todavía hoy en día, ¿no? Entendemos que los mercados rurales pudieron adaptarse mejor, dadas estas circunstancias, pues a las contingencias de la crisis económica del siglo XIV, aunque sería una cuestión en la que habría que abundar, dado su aparentemente mayor grado de autoabastecimiento y la menor necesidad de acudir a la compraventa en el mercado. En este sentido, pues esa subida de precios que se da en la segunda mitad del siglo XIV habría afectado menos a unas economías con estas características. Bien. Pero para poder valorar de modo correcto el funcionamiento de los mercados, no solo debemos acudir a la foto fija que aportan estas imposiciones, al final es una foto fija en el año 1363 y 1366, sino que he pretendido también hacer un análisis dinámico que me permita adivinar de alguna manera el comportamiento general de los mercados antes y después de la peste negra, y yo creo que en esto no he tenido mucho éxito, lo he intentado, pero creo que hace falta conseguir otros indicadores económicos con los que empezar a trabajar y que la reflexión tenga más datos, pero bueno, los que tengo los aporto. Lo lógico parece utilizar la serie de recaudaciones globales de la imposición, es decir, el monto total de la imposición del Reino de Navarra. Para que disponemos de esa serie de datos en los libros de tesorería. Ha sido estudiada en parte por Juan Carrasco, aunque lo dejó a finales del siglo XIV. Lo cuestionable sería si esa serie de recaudaciones de la imposición sería válida para conocer cómo evolucionan los mercados navarros y cómo evolucionan las compraventas, pero por eso hemos elegido también analizar otros dos grandes indicadores económicos, como serían los precios del cereal y también la evolución del florín, también algunos salarios de la administración. Es difícil afirmar que la imposición refleje de manera fiel un crecimiento en las transacciones comerciales del reino, aunque sin duda yo creo que el cálculo fiscal debía tener en cuenta la capacidad contributiva de los diferentes mercados, ya que quienes arrendaban la imposición, las compañías que arrendaban la imposición, pues conocían perfectamente el funcionamiento de los mercados. Ellos subarrendaban la imposición en cada uno de los mercados y ellos disponían de una información privilegiada sobre el volumen de negocio, si queremos decirlo así. Con todo eran frecuentes a veces los ajustes de la cantidad prometida, que a veces amenazaba con hacer quebrar a los mercaderes que arrendaban la imposición. En cualquier caso, y a falta de otros datos, no parece descabellado unir el rendimiento de la imposición a la realidad de los datos de los mercados navarros y la evolución. Se me ha olvidado señalar Tudela y Estella, Falces y Los Arcos, que son un poco las localidades en las que he basado este trabajo. En cuanto a las fluctuaciones económicas, esta sería la evaluación de la recaudación de la imposición creciente durante la segunda mitad del siglo XIV, pero son unos datos que hay que contrastar con los otros, como digo, con los de precios, porque seguramente este crecimiento de la imposición esconde también una fuerte devaluación de la moneda navarra y es un motivo de crecimiento. Yo no he tenido tampoco tiempo de hacer unos cálculos más precisos que prometo hacer para la publicación, para tratar de matizar este crecimiento a partir de la relación que pueden tener con el crecimiento de precios. Bien. En cualquier caso, la tendencia al alza de estas en la gráfica es muy clara en la segunda mitad del siglo XIV. Aquí simplemente explicar que en este gráfico aparecen a partir de 1414 la serie de tesorería desaparece y los datos que volvemos a tener a partir de los años 30 testimonian que ha habido cambios en la imposición y ya no es muy comparable, simplemente que también atestiguan un crecimiento de la imposición, pero en unos poquitos años, y la serie vuelve a desaparecer con motivo de la guerra civil navarra. En fin. El crecimiento espectacular de los precios de la última parte del siglo XIV habría que ponerlo en relación con los siguientes gráficos. Este sería la evolución del precio del cereal en
en Navarra desde 1280 hasta 1420. No he tomado los datos de Hamilton porque no me parecen demasiado fiables, sino que están reconstruidos a partir de los trabajos de David Alegría, de mi propia tesis y luego de los datos que he ido añadiendo hasta 1420 para este trabajo, donde no me he conformado con unos datos solos, sino que bueno, he hecho unas medias y lo que tenemos aquí son precios medios. Destacar en general lo que aparece aquí son los crecimientos habituales en el precio del cereal que se da en otros territorios. En Cataluña, por ejemplo, Riera prácticamente tiene una cronología igual, en los años 1313, 1314, 1333, 1347, 1375, 76, 1382, nada excesivamente novedoso, excepto el pico del año 1386, que aparece en todas las gráficas que yo he visto de historia de época, vamos, los que se han ocupado de estudiar Navarra en esta época desde un punto de vista económico, y que se debe yo lo he conservado aquí, el pico de 1386, que se refleja también en el precio del florín, pero que lo que ocurre es que ahí cambia la moneda de cuenta en la tesorería navarra. Se empiezan a utilizar durante 2 años nada más los sueldos febles, perdón, los dineros carlines febles, que se llaman, que valen la mitad. Entonces está sobrevalorado en ese año el mayor pico, pero eso habría que reducirlo a la mitad, que también lo tengo hecho aquí para expresarlo aquí, pues he mantenido este gráfico distorsionado, digamos. Bien, las rentas solariegas, en cambio, no sufrieron ningún tipo de ajuste en este periodo, por lo que aquellas que se pagaban en dinero sufrieron una importante mengua en la segunda mitad del siglo XIV. Tampoco es casual que las donaciones otorgadas por Carlos II fueran creciendo de manera progresiva en los últimos años de su reinado. Un procedimiento contable que se generalizó fue el de situar la donación sobre una renta en dinero, de manera que esa donación, fijada siempre en moneda navarra, en carlines prietos, quedaba inmediatamente fosilizada y pasaba a perder el valor. Estas serían las donaciones que va concediendo Carlos II. Bien. De hecho, la corona a veces jugó de manera poco sutil con estas coyunturas, por ejemplo, pagando en cereal a los nobles sus mesnaderías, sus asignaciones, pero especialmente en aquellos momentos en los que subía el precio del trigo, con lo cual ya la renta caía, es decir, la percepción que percibía el noble era muchísimo menor. Eso sí, esto no se lo hacía a todos los nobles. Bueno, finalmente, entendemos que a la vista de estos datos, bueno, el crecimiento de la imposición en el siglo XIV debería ser matizado, pues la pérdida de valor de la moneda navarra debe producir una distorsión, y a mí me gustaría ser capaz de hacer cálculos. Tengo concertada una cita con un amigo economista para tratar de ver cómo analizo estos datos, que bueno, ya los tengo todos en Excel, y que todavía no he tenido tiempo de acabar de dar una explicación definitiva, pero bueno, estoy en ello. Bien, en cuanto al abastecimiento de los mercados, que era otra de las cuestiones que yo quería abordar, en las ordenanzas municipales de Tafalla encontramos disposiciones que promueven la búsqueda de proveedores de carne y de pescado para la ciudad, con acuerdos posteriores en los que también se tasaban los precios de venta, ¿no? Muy distinto de lo que veíamos ayer en una comunicación, por ejemplo. Los comerciantes obtenían la licencia de venta en la ciudad y además asumían el encargo de suministrar carne o pescado a la villa a los precios fijados por los jurados del concejo. En el caso de que en algún momento del año no dispusiesen de las mercancías básicas que se habían comprometido a suministrar, podían ser multados. Y la contrapartida era la concesión de pastos con los que alimentar al ganado de los carniceros, al que más tarde sacrificarían. Bueno, este asunto me parece interesante porque demuestra que en los concejos navarros de la zona media y ribera hubo una importante producción ganadera, que desconocemos. También se ha podido ver en el caso de Falces, también lo señala Ángel Sesma para Olite, en el estudio sobre Olite en el siglo XIII. O como también se puede observar en las ordenanzas de Tafalla, donde se legisla sobre el uso de términos concejiles por parte de rebaños que pertenecen a vecinos y que algunos dicen tienen más de 400 ovejas. Igualmente cabría mencionar la función que adquirieron los concejos navarros en la lucha contra la especulación en los precios del cereal, sobre todo que comienzan, creo, con la crisis frumentaria de 1333, que originó por primera vez la necesidad por parte de las autoridades del reino de recurrir a una tasación obligatoria de los precios del cereal,
ante su crecimiento desmedido y a la obligación de venderlo en los mercados. Esta medida de intervención en el mercado viene acompañada en sucesivo por la recaudación de multas por contravenir las llamadas ordenanzas de la Sisa, que dictaminaban en qué condiciones se debía vender el cereal. Aparentemente los cereales pasaron a venderse en los mercados urbanos con prohibición expresa de vender fuera de ellos. En ocasiones se detectan problemas de abastecimiento en el mundo rural porque no se puede vender fuera del mercado. Así pues, la persecución de la especulación con el cereal provocó el desarrollo de una nueva competencia en el ámbito concejil para el control del mercado y la supervisión de los precios de venta, con la consiguiente aparición de un impuesto indirecto municipal que permitía sufragar los gastos de estas nuevas atribuciones, que era la Sisa. Bien, y en cuanto a la autonomía municipal en materia económica, pues textos tan antiguos como el Fuero de Estella se preocupaban ya de proteger la agricultura, tanto de los robos habituales, especialmente en huertos y viñas, como de la entrada del ganado. La multa por el hurto en huertos y viñas se pagaba en el segundo de los títulos del Fuero de Estella 5 veces más cara en el caso de que la huerta o viña estuviese vallada o cerrada. Las disposiciones sobre robos se suceden en relativas a huertos, viñas, así como la tala furtiva de árboles en los terrenos vecinales, especialmente en aquellos que estuvieran vallados. Las versiones sistemáticas del Fuero General de Navarra recogen también alguna disposición al respecto, como en el título de injurias, donde se recoge un capítulo sobre el quebrantamiento de huertos, o especialmente en el título de pastos, en el que se recogen las sanciones para los ganados que entrasen en huertos, viñas, majuelos, en manzanales, en el norte. Sin duda, el corpus legislativo sobre la actividad agrícola y ganadera, y he tenido que ser muy breve en este punto, nos habla a las claras de la existencia de terrenos de regadío o vid en los entornos periurbanos de las villas, cuya propiedad seguramente estaba muy dividida y que permitía complementar la economía de muchas familias. Y también, por otro lado, las tensiones entre propietarios de huertos y viñas y ganaderos debía de ser notable, pues la actividad ganadera y agrícola, las dos actividades se superponían en el espacio y en el tiempo. Frente a estos conflictos, diferentes concejos adoptaron medidas diferentes también en función de los equilibrios de poder y de los intereses. Bien, bueno. En cuanto a la industria rural, porque también era otra de las partes de la propuesta, solo me voy a centrar en la industria siderúrgica, no tengo más tiempo. Bien, las aportaciones, en cualquier caso, que puedo realizar aquí son menores, pues me había cuenta de que en los últimos años, bueno, yo mismo he abandonado estas líneas de investigación que se desarrollaron hace unos 10 años en la Universidad Pública de Navarra, sobre todo en el contexto de mi beca postdoctoral. Como se ha podido ir demostrando, la llegada más importante de trabajadores de la siderurgia llega a Navarra, los trabajadores de la siderurgia llegan a Navarra especialmente en las últimas décadas del siglo XIII. Frente a lo que ocurrió en territorios vecinos como Guipúzcoa, su asentamiento en Navarra no fue favorecido por la concesión de esos fueros de ferrerías que allí sí se dan. El modelo de asimilación de la nueva industria consistió en el establecimiento de contratos puntuales entre cada uno de los empresarios de los ferrones que se implantaban en el reino y la monarquía, la corona. La llegada de estos nuevos trabajadores parece asociada al desarrollo de nuevos procesos de mecanización y más en concreto de la aparición del martinete o la difusión del martinete. Las técnicas de trabajo del hierro se habrían ido depurando poco a poco hasta que en la segunda mitad del siglo XIV comenzaron a hacerse habituales ya en las ferrerías los llamados barquines o fuelles mecánicos, que permitieron ganar temperatura en los hornos a través de una ventilación constante de los mismos y por tanto mejorar la calidad del hierro eliminando impurezas de una manera más eficaz. En el caso navarro, la propiedad de las ferrerías casi nunca correspondió a nobles, cosa que sí aparece en otros territorios, por ejemplo en Vizcaya, y en la mayor parte de los casos los ferrones o empresarios fueron personas libres de las villas, incluso en algunos extranjeros, castellano. En algunos casos estos empresarios fracasaban, se endeudaban y tenían que abandonar el reino, como hemos visto en el caso de esos vascos de Catherine Bernard. No obstante, el primer apoyo de los ferrones fue siempre el monarca, interesado en recibir sus leztas de las ferrerías y otros posibles ingresos fiscales. Y de hecho, la concesión de amplios términos forestales para su explotación por parte de los ferrones chocó pronto con los intereses forestales de los concejos del norte de Navarra, que seguramente llevarían desde tiempo inmemorial haciendo uso de los bosques, pero que seguramente no contaban con documentos que certificasen esa propiedad. Ante la presencia de un terreno que parecía de nadie, el rey aplicó teorías regalianas y sus tribunales beneficiaron a los ferrones, lo que provocó también en diferentes casos una negociación fiscal con los concejos, como en el caso de Chalar, que a cambio de tolerar la explotación de sus montes por parte de un ferrón,
consiguió su enfranquecimiento y eludir la condición pechera. Desde finales del siglo XIII, la industria navarra fue creciendo hasta comienzos del siglo XV. El número de ferrerías activas al mismo tiempo fue de 40. Ferrerías activas trabajando en un mismo momento. Aquí solo aparecen en el mapa las que, no sé si se ve muy bien, las que hemos podido localizar, porque está hecho con GIS, y las que hemos podido localizar exactamente. Hay más que 40 ferrerías en la Navarra baja medieval, pero 40 era el número de ferrerías que trabajaban en un mismo tiempo en el momento de máximo esplendor a comienzos del siglo XV. Da la sensación de que luego hay un retraimiento porque a finales del XV ya solo hay 33, el número ha bajado. Un complejo proceso de confiscación de aquel espacio hasta entonces nobiliario... no, me he liado, estaba leyendo. Sí, iba a decir que el mayor crecimiento procede del año 1369, donde se incorporan a las cuentas reales las ferrerías de Vera, de Bidasoa, Lesaca y Anislarrea, o Goizueta, que hasta poco antes formaban parte del señorío de Leet. Este complejo proceso de confiscación de aquel espacio hasta entonces nobiliario permitió a Carlos II contar con las rentas de todas las ferrerías de la comarca, porque hasta entonces todas estas ferrerías que vemos aquí pertenecían al señorío de Leet. Incluso el peaje del rey de Navarra estaba aquí situado en Santisteban, de manera que no solo escapaban las ferrerías en cuanto a que su producción no era controlada directamente por las lestas de las ferrerías, sino que además el comercio hacia los puertos cantábricos no estaba controlado por el rey de Navarra. Lo tiene que llevar aquí. De hecho, cuando los agentes reales acuden a Lesaca para decirles que tienen que pagar el peaje, les amenazan con darles muchas lanzadas porque ellos no conocen rey ni otro señor que don Juan Corbalán de Leet. De manera que, bueno, claro, había que confiscar ese señorío. Bueno, esto es importante porque allí donde había una propiedad nobiliaria, el subsuelo pertenecía al noble. Después de una larga pugna legal, seguramente las disposiciones sobre el subsuelo no son regalianas, sino favorables a los nobles. De manera que podemos... sí que hay fueros sueltos, unos fueros sueltos que luego no forman parte del fuero general. Hay alguna disposición regaliana en este sentido, pero en el fuero general no aparece incorporado, da la sensación que hay una pugna con este asunto. En cualquier caso, podemos intuir que hubo otros señoríos nobiliarios que también pudieron contar con ferrerías, pero no tenemos ninguna noticia. Y el caso más claro es quizás el señorío de Baigorri, ya en la Navarra de Ultrapuertos, donde conocemos uno de los centros modernos productores de hierro más importantes, que es el de Banca, pero del que no tenemos informaciones en época medieval y que, lógicamente, debería haber, seguramente hay alguna ferrería anterior. Bueno, la industria siderúrgica navarra no debía producir hierro de gran calidad. De hecho, circulaba por Navarra acero vasco y el hierro navarro tiene precios muy inferiores a otros hierros. De hecho, va a Bayona precisamente para hacer anclas, es decir, no eran trabajos muy detallados o muy finos, digamos. Finalmente, la siderurgia navarra se vio muy influida por los flujos comerciales y la situación política del Cantábrico. Si Castilla no lograba abrir las vías comerciales con los Países Bajos, la caída de la demanda del hierro podía arruinar a los empresarios navarros, y así lo dicen ellos. En cualquier caso, su situación era comprometida por la necesidad constante de financiación que tenían. En algunos casos, los mercaderes adelantaban las vituallas, los mercaderes iban hasta las ferrerías en lugares inaccesibles, adelantaban las vituallas necesarias a los ferrones a cambio del compromiso de entregar una parte de la producción, con lo cual empezaban ya el año endeudados. Quizás por esta difícil situación, la corona navarra tuvo que intervenir para asegurar la continuidad de este sector industrial con la creación del monopolio denominado Botiga del Hierro desde 1376. Las cuentas completas de aquel primer año se han conservado, permitiendo conocer la producción anual de aquellas ferrerías, entre 62 quintales la menor y casi 1.200 quintales la mayor, o sea, entre unas 2,7 toneladas de hierro al año y unas 53 toneladas de hierro al año, bastante elevado. Da la sensación de que en la ferrería de Berrizaun, que es esta segunda, podía haber incluso 2 hornos, porque si no es difícil. Para la producción de aquellas cantidades de hierro, los ferrones ponían en marcha verdaderas empresas que contrataban trabajadores muy especializados, braceros, ferrones del mazo, caviarots, que les llaman en euskera, aprendices, fundidores de mineral, majadores de mineral, carboneros, mineros, mulateros y otros servidores. La conflictividad entre trabajadores y empresarios generó numerosos pleitos, provocando en ocasiones
el abandono de la ferrería, provocados en ocasiones por el abandono de la ferrería tras el pago por adelantado del salario al trabajador. Bueno, el resultado de toda aquella actividad fue un importante desarrollo económico de la Navarra Atlántica, que entró en la Edad Moderna con un sector industrial desarrollado y con nuevas fuentes de riqueza, preludio al empuje económico que esas comarcas demostraron en la modernidad, preludio de la hora navarra de Julio Caro Baroja. El testimonio actual de aquella vorágine artesana se puede observar aún, aunque cada vez menos, y esa es la verdad, en los ruinosos vestigios de la siderurgia navarra, dispersos y olvidados en los montes, en las orillas de torrentes menos caudalosos, junto a la desembocadura hacia causas más importantes de los ríos como el Bidasoa y el Urumea. Normalmente no los encontramos en los caudales más importantes, esas ferrerías, sino justo en la desembocadura de torrentes secundarios, digamos. Sirva este trabajo como denuncia del olvido de esta arquitectura industrial, que es rural, que es navarra y que es además gótica en algunos casos. En la actualidad ni siquiera forman parte de folletos turísticos nostálgicos que las recuerden, a pesar de la potencialidad que podrían tener como elementos de atracción de nuestro creciente turismo rural. En este caso, pues la ferrería de Berrizaun, pues, hoy en día la antepara es una huerta, la ferrería de Ibero, que es espectacular, pero completamente tomada por la maleza, la presa colmatada de la ferrería de Esquíbar, por dar un detalle, las ruedas de engranajes modernos de la antigua ferrería de Hurto, que nadie conoce, detalles de la ferrería de Rezuma, con aquí un arco apuntado, y a pesar de ello, esto es para lo que se está utilizando las ruinas de la ferrería de Rezuma. No sé si se aprecia, pero hay 3 jabalís dentro. A mí casi me da un síncope cuando fui a fotografiar la ferrería. Las ferrerías en la zona de Articuza completamente arrasadas y que poco a poco pues, se irán perdiendo, como este arco apuntado de la ferrería de Goizarin, también en la zona de Articuza, o esta otra antepara de la ferrería de Endaralasa, que también es un huerto hoy en día. Hay ejemplos abundantísimos, algunos de estos ejemplos no son medievales, y en algunos casos tampoco hace falta que lo sean, en este caso la central hidroeléctrica de Zumarrista, con toda esta canalización del río que esconde cualquier vestigio de la antigua ferrería de Zumarrista. Bueno, la diversidad geográfica de Navarra implicó que también en época medieval la geografía condicionara la economía de cada comarca. Un estudio detallado de las rentas e impuestos tradicionales, pechas y leztas, vino a demostrar cómo la fiscalidad es fiel reflejo de la economía de cada lugar. Gracias a ella se puede intuir cómo las comarcas situadas al norte de la divisoria de aguas de Velate poseían una economía básicamente ganadera, de ganado ovino y porcino, con una presencia nula de los cultivos mediterráneos y de cualquier tipo de cereal. Al sur de la misma, con las cuencas intrapirenaicas como frontera, los valles del Prepirineo permitían el cultivo de cebada y avena y seguramente se desarrollaban actividades ganaderas ligadas al ganado vacuno. En las cuencas intrapirenaicas, las tierras medias y riberas, los cultivos mediterráneos se combinarían de diferente manera, pero siempre estarían presentes el vino, el trigo, la cebada y la avena, combinados de diferentes maneras. Y el hecho de que se cultivase cebada y avena en tan grandes cantidades y de que se pagaran pechas en estas dos especies cerealícolas nos informa bien a las claras de la importancia que debía tener la ganadería en la economía de los lugares navarros medievales. A falta de estudios arqueológicos que testimonien la presencia de emplazamientos para el ganado o para el corral en las casas medievales, lo cierto es que sabemos que la utilización de las plantas bajas se destinó muchas veces a actividades económicas que podían ser artesanales, comerciales, ganaderas o agrícolas. El patrimonio familiar, no obstante, solía completarse con corrales exentos y propiedades agrícolas que podían estar adosadas a la casa o situadas en el espacio periurbano de las villas, y que generalmente eran de regadío o vitícolas. Las actividades ganaderas, hortofrutícolas y vitícolas complementaban la economía familiar, aunque la actividad principal de la familia no fuera agrícola o ganadera. Esto se puede apreciar perfectamente en el caso de la villa de Olite, donde los datos de 1264, según los datos de este año, el antiguo recinto de la villa se encontraba mucho más saturado de casas que el ensanche posterior, donde fue mucho más habitual la presencia de establos o graneros, por ejemplo. Cabría reflexionar si algo así pudo ocurrir también en el caso de los nuevos burgos y poblaciones urbanos del resto de Navarra. Desde luego los trazados urbanos que todavía conservamos, por ejemplo en la ciudad de Pamplona, en esos solares alargados, típicos también por otra parte de otras ciudades en cualquier lugar de Europa, pero bueno, esos solares alargados permitían la presencia de huertos adosados o espacios para otro tipo de actividades económicas. Nosotros, por ejemplo, si estamos estudiando, hay una tesis ahora mismo en marcha sobre
los usos del suelo en el cinturón agrícola medieval de la ciudad de Tudela, que espero que nos empiece a aclarar también algunas de estas cosas. Y aquí hay algunos de los ejemplos de los trabajos que está haciendo esta alumna. La consecuencia de todo ello es que en los mercados locales se vendían sobre todo productos que las familias no podían obtener de manera autónoma. La mayor especialización laboral de los grandes núcleos de población, la mayor disponibilidad de excedentes y de moneda y quizás una mayor distancia al cinturón agrícola fueron seguramente motivos para que no solo el volumen de ventas de estas ciudades fuera superior, sino que también lo fuera la cantidad de productos que se podían encontrar en el mercado. En un mercado como el de los Arcos, el 90% de las ventas se distribuía entre el pan, el cereal, la carne y el ganado. Se da una ausencia total de productos hortofrutícolas y una presencia mínima, por ejemplo, del aceite. No extraña, por tanto, que los concejos asumieran desde su misma aparición la tarea de defender una parte importante de su economía. Las disposiciones más antiguas pretendían proteger del robo o la explotación ilegítima las propiedades periurbanas, seguramente muy repartidas entre el conjunto de la población. La parte final del proceso, que conocemos mejor, dibuja un escenario de propiedades valladas y un control concejil que comienza con la elección anual de costieros o guardas asalariados y que termina con decisiones o acuerdos concejiles de tipo proteccionista, como la prohibición de vender el vino foráneo en la villa. El control de los concejos pronto se extendió también a los mercados gracias a atribuciones fundamentales adquiridas por ellos, como la persecución de la especulación con productos de primera necesidad y la gestión del abastecimiento de productos básicos como la carne o incluso los zapatos. En conjunto, las villas navarras y su entorno periurbano y comarcal eran pues bastante autosuficientes, de manera que en los mercados navarros solo el pescado, los paños y el aceite serían productos que realmente tendrían una demanda que Navarra no podía cubrir, no podía satisfacer por productos propios de ninguna manera. Gran parte de las importaciones aragonesas, en muchos casos, siguen el camino hacia el norte, ya sea de los puertos cantábricos o hacia el otro lado del Pirineo. Algunos, evidentemente, también quedan en Navarra. Las producciones propias del ámbito rural, sal, hierro y carbón, al igual que la potente ganadería porcina y ovina, servía para el abastecimiento de los mercados urbanos propios, como demuestra Susana Aparicio para el caso concreto de la cabaña porcina de las tierras de ultrapuertos, cuyo destino preferente era Pamplona, o el carboneo en la Bárdena, cuyo destino preferente era la industria, los herreros musulmanes de Tudela. Bien. En conjunto, bueno, me ha interesado mucho la idea de, como se decía ayer, una industria rural abierta al mercado, quizás porque lo he podido vivir también en mi propia familia. Mi suegro fue un campesino emigrado desde el norte de Navarra a una localidad rural del sur, en la que trabajó durante sus años de juventud hasta poder comprar una casa. En la planta baja de aquella casa ubicó su lugar de trabajo, su empresa familiar, y en el primer piso la vivienda. La planta baja fue primero zapatería, la que dio nombre a la familia de mi mujer, los zapateros. Luego fue bar, adaptándose un poco a las fluctuaciones del mercado y a sus intereses, y finalmente ferretería. El trazado y la planta de aquella casa son medievales. Y en los comportamientos a veces del siglo XX yo me he inspirado a veces un poquito para tratar de buscar explicaciones sobre lo que aún nos queda por conocer con detalle sobre época medieval. Nada más. Muchas gracias, Íñigo. La verdad es que te has ajustado muy bien al tiempo. Sí. No ha habido que sacar tarjeta amarilla, pero has abierto unos campos que luego a lo mejor son objeto de comentarios. Así que vamos a pasar a la segunda ponencia de hoy por la mañana. Ya es la última del Congreso. Qué fallo, se ha olvidado. Y en este caso, pues bueno, pues Adela Fábregas de la Universidad de Granada va a atender a su mundo de investigación, las industrias y los mercados rurales en el Reino de Granada, que, bueno, yo por lo que conozco, si no me equivoco, estuve en tu tesis, y desde hace mucho, sí, y desde hace muchos tiempos pues te sigo en tus publicaciones y tus trabajos, y bueno, pues supongo que la visión que nos vas a dar nos va a terminar de completar ese mapa peninsular que bueno, que al final con más o menos
falta de coordinación de un lugar a otro, pero al final nos permitirá completar toda la visión. Cuando quieras, ajustate lo más posible el tiempo, pero sí, seguro que no hay ningún problema. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues quisiera agradecer a la Universidad de Zaragoza el haber querido que estuviera aquí. Quiero agradecerle especialmente a Germán Navarro que se haya metido en este lío tan impresionante, que nos está permitiendo conocer cosas tan interesantes, y quiero agradecerle también al profesor Ángel Seyman que haya querido apoyar esta sesión presidiendo esta mesa. Bueno, yo voy a intentar efectivamente completar esta visión con una parte importante que falta de la península. De hecho, la voy a intentar completar hablando de una cosa completamente diferente, de la cosa sobre la que yo trabajo, que es sobre el mundo islámico, de qué manera todas estas tendencias de desarrollo, todas estas líneas generales de desarrollo que se están viendo en el resto de la península inciden en el mundo islámico y inciden por lo menos en una parte de nuestro mundo islámico, que es el Reino de Granada. Me van a permitir que empiece proponiéndoles una cita. Una cita de un autor de finales del siglo XV, que les traslado aquí en la pantalla, pues porque creo que nos va a llevar rápidamente al escenario en el que yo quisiera situarles. Porque yo de lo que les voy a hablar es de esto precisamente. Yo de lo que les voy a hablar es de la dinámica comercial que asume una parte de ese mundo islámico, la economía nazarí concretamente, pues prácticamente desde el inicio de su existencia. No obstante, tengo que aclararles que mi intención en realidad es presentar esta cuestión como parte de un ejercicio de análisis en torno a la caracterización de la sociedad nazarí, pues un ejercicio algo más amplio. Por eso les voy a pedir, en cierto modo, disculpas y algo de paciencia, porque voy a empezar tratando la cuestión a partir de una perspectiva que en principio, teóricamente, está alejada de nuestro tema, ¿no? Necesito contextualizar, en cierto sentido, el trabajo que yo voy a presentarles. Les tengo que explicar que en la actualidad estamos poniendo en marcha un proyecto de investigación que es continuación de otro anterior. Queremos entender el estadio de evolución en el que se encuentra nuestro espacio en su caracterización como sociedad islámica. Pretendo saber hasta qué punto mantuvo una línea de continuidad respecto a realidades anteriores o si, por el contrario, asistimos en estos siglos finales de Al-Ándalus a una aceleración neta del proceso de descomposición de estructuras de base de la sociedad islámica tradicional. Por otro lado, también pretendemos identificar algunos elementos que podrían contribuir a la aceleración de ese proceso, de esos procesos evolutivos, elementos entre los que creemos que se podría encontrar precisamente el comercio. La verdad es que no es una propuesta original esta que planteo. La cuestión se ha abordado antes desde diferentes perspectivas y ha sido particularmente bien desarrollada en Levante, por ejemplo. Más recientemente, también se está trabajando el asunto en áreas del Magreb. Todos esos estudios parecen mostrar cómo el desarrollo del Estado, el establecimiento de instrumentos de control de carácter económico y político sobre las comunidades locales, que habían sido el segundo elemento vertebrador de la sociedad islámica clásica, pues traería aparejada la disolución progresiva de esas comunidades, que hasta entonces habían sido comunidades muy cohesionadas, habían estado muy cohesionadas. La fuerza de esas comunidades había residido no tanto en su capacidad organizativa como en que eran las propietarias de la tierra en la que vivían, la tierra que poseían y que gestionaban bajo fórmulas comunitarias. Esta tensión fundamental que se resolvería entre dinámicas de imposición del Estado y resistencia de esas comunidades de carácter tribal, se mostró con especial fuerza en el medio rural y parece ser que tuvo un punto de inflexión importante en el Reino de Granada. En realidad, lo que parece que está pasando en nuestro espacio no diferiría mucho de lo que estaba sucediendo en el resto del occidente islámico. Asistimos, de manera generalizada, a un redimensionamiento del poder político que estaba buscando espacios de tutela. Hace tiempo se empezó a entender que esos espacios de control directo del Estado, del poder político, los habría encontrado en primer lugar en el medio urbano, obviamente,
y que después irían alcanzando progresivamente el entorno rural. Sin embargo, por supuesto, tenía que ser en el tejido productivo, en la conformación económica que sustentaba la sociedad nazarí, donde la mano del Estado y quizás de otras fuerzas externas debió intervenir de manera definitiva y donde efectivamente su presencia o influencia pretendía ser cada vez más evidente. De hecho, a lo largo de nuestra trayectoria de investigación hemos venido observando cosas que ahora intentaré trasladarles, que nos han llevado a pensar en la posibilidad de que los sectores económicos ligados al desarrollo de acciones especulativo-comerciales pudieran ser uno de los escenarios donde se dirimieran algunas de las tensiones fundamentales que marcaron la evolución de la sociedad nazarí. Eso es lo que voy a intentar explicarles a partir de ahora, porque ese es el contexto en el que se desarrolla mi trabajo. Bien, es un hecho a estas alturas incuestionable la existencia en el reino nazarí de una faceta comercial pronunciada. Más allá de otro tipo de consideraciones en las que no me voy a detener hoy, lo que sí me interesa subrayar es que una parte de la economía productiva nazarí asume esta opción comercial y que muestra una notable proyección internacional gracias a su capacidad para generar bienes muy demandados en los mercados occidentales, bienes como el azúcar, como la seda, como los frutos secos o como cerámicas de lujo. Sabemos también que en esta carrera de incorporación a los mercados internacionales pudo tener un papel destacado la élite nazarí, empezando por la propia Casa Real, que no solo vería en esa faceta comercial una estrategia política de primer orden, que lo era, sino también una vía rápida de saneamiento económico, saneamiento de las arcas públicas, engrosada a través de altas imposiciones fiscales al comercio, y enriquecimiento también de su propio patrimonio privado, por supuesto. En estas circunstancias somos conscientes de que resultaría de vital importancia intentar entender el impacto que esta vertiente especulativa pudo tener en la estructura socioeconómica nazarí. Deberíamos de entender de qué manera reaccionaría la sociedad campesina ante lo que no puede ser interpretado más que como una fuerte presión externa. Una presión dirigida a aumentar los volúmenes de producción de esos artículos, intentando modificar profundamente con ello la estructura productiva de sus tierras, que eran de su propiedad, recordémoslo, y que constituirían la base de su fortaleza, no lo olvidemos tampoco. Una presión, por último, que debió generar reacciones y, sobre todo, ciertas resistencias por parte de esas comunidades campesinas. Los primeros signos que nos hicieron entender que podría existir algún tipo de desajuste en la economía productiva nazarí llegaron a través del estudio de uno de esos bienes objeto de comercio internacional que nos dedicamos a estudiar hace ya bastantes años, el azúcar. A pesar de que la producción de azúcar de caña gozaba de una cierta tradición en Al-Ándalus, desde luego en el caso nazarí el binomio azúcar-comercio es claro a partir del siglo XIV. De hecho, se convertiría en un artículo exportado a los principales mercados europeos. Lo hemos llegado a calificar, no sé si de manera algo exagerada, yo creo que no, como uno de los productos estrella del comercio internacional nazarí, convirtiéndose en uno de los objetos de interés principales de los grandes mercaderes extranjeros activos en nuestra tierra. Su exportación a los principales mercados europeos la gestionaría durante casi un siglo, por lo menos hasta mediados del siglo XV, que sepamos, una gran sociedad de matriz genovesa, la Sociedad de los Frutos, Ratio Fructi, que compraría este artículo en sus diferentes variedades. Serían ellos los principales responsables de su exportación, aunque no los únicos. El azúcar nazarí accedía a los mejores mercados y su éxito sería tal que en ocasiones llegaría incluso a dominar esos mercados europeos del azúcar. Allí supondría una competencia peligrosa frente a los tradicionales azúcares orientales, que eran mucho más caros y de mayor calidad, y que hasta entonces habían sido los únicos en encontrarse. Estos azúcares orientales irían perdiendo poco a poco su liderazgo al mantener ese carácter restrictivo y elitista frente a nuevos azúcares occidentales, el siciliano, el valenciano, el granadino, un poco peores, sí, pero mucho más baratos. Sin embargo, lo que calificamos como un avance sustancial en la historia del azúcar, ese definitivo impulso comercial de manos de esta democratización de su consumo, podríamos decir, se detuvo en este punto, por lo menos en el caso del azúcar nazarí.
este éxito en el mercado no llegaría a traducirse en ningún momento de la historia nazarí en un aumento extraordinario de los niveles productivos. Sobre todo si lo comparamos con lo que encontraríamos muy poco después, llegando a esos mismos mercados, por ejemplo, desde las Islas Atlánticas. Y por supuesto nada que ver con la historia del azúcar americano, en este caso es sencillamente incomparable, ¿eh? Son cifras sencillamente incomparables. Y este es solo un pequeño ejemplo, ¿eh? Pero que creo que es muy ilustrativo de lo que estoy intentando explicarles. En este punto, precisamente, en el análisis de lo que pudo ser y no fue, al intentar entender por qué un negocio absolutamente prometedor y rentable, que gozaba ya de condiciones de demanda inmejorables para haber alcanzado el éxito, no llegó a superar un determinado umbral productivo en ningún momento, es donde encontramos precisamente indicios razonables de lo que podía estar pasando en la sociedad nazarí. En primer lugar, entendimos que la resistencia de la mayor parte de los propietarios de los campos nazaríes, de ese mundo campesino, a introducir este cultivo en sus tierras y a que este cultivo ocupara un espacio destacable en las mismas, sería una resistencia casi feroz. A día de hoy, y ni siquiera en las fases de mayor esplendor de la producción azucarera nazarí, logramos encontrar este cultivo de manera relevante en nuestros campos. Aparecía sobre todo en espacios periurbanos, fundamentalmente en las vegas de las ciudades costeras, espacios donde la dinámica de funcionamiento interno de la sociedad campesina resultaría ya en primera instancia más fácil de pervertir y que de hecho sabemos que estaba ya rota. También nos encontramos caña dulce plantada en propiedades directas del sultán. Esas famosas mustajlas de Salobreña, una de las principales áreas de producción, donde sabemos que una parte importante de la tierra era patrimonio de la Casa Real. O en Betril, vecina Motril, con tierras plantadas de caña propiedad a finales del siglo XV de las reinas nazaríes, o en Almuñécar, donde también nos encontramos importantes lotes de tierra del rey. De hecho, como ya les había anunciado, se revela cada vez con más fuerza la posibilidad de que la misma corona nazarí participara de manera activa en el impulso de producciones agrícolas como esta, de significado económico vinculado a la especulación comercial. Así que se nos presentaría como un cultivo marginal en el espacio agrícola y absolutamente restringido en sus cuotas de presencia y de ubicación. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, en este punto quizás sería conveniente que les recordara las exigencias medioambientales de la planta, que en el clima mediterráneo requiere de un aporte hídrico regulado, es decir, que exige su lugar en espacios irrigados. Y esos espacios irrigados requieren formas de trabajo y de mantenimiento colectivo, adscritos, aún en su mayoría, por lo menos en territorio nazarí, a las comunidades campesinas, comunidades cuyos sistemas de trabajo estaban todavía plenamente imbuidos de la lógica económica del mundo campesino, que dejarían poco espacio a actividades no implicadas en su abastecimiento. Desde luego, en ningún caso dejarían espacio a sistemas de monocultivo. A nuestro modo de ver, esta circunstancia estaría en la base de la restricción de los espacios de cultivo cañero desde el primer momento. Otro tanto parece ocurrir con los establecimientos de transformación del jugo de la caña en azúcar, las famosas aduanas de azúcar, tal y como se conocían en esos momentos en Granada. Les tengo que explicar que los procedimientos técnicos de elaboración del azúcar son complejos y que requieren no solo unos conocimientos específicos, sino unos espacios adecuados para su realización. Esas plataformas tendrían que alojar estructuras y material suficiente para extraer el jugo de las cañas, el guarapo, para eliminar impurezas y para precipitar el proceso de cristalización a través de cocciones sucesivas de ese jugo. También se necesitaría refinar en varios grados y calidades los cristales de azúcar, acudiendo a técnicas de limpiado de los mismos y de arrastre de impurezas. Pues bien, sabemos que en época nazarí esas plataformas, esas aduanas, mantendrían unas características que posiblemente les impedirían cubrir unos niveles productivos relevantes. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que les estoy diciendo, que creo también que es ilustrativo. Tras la conquista castellana se inició un proceso de trasvase de propiedades nazaríes a manos de nuevos pobladores, que en algunos casos darían lugar a la creación de grandes patrimonios. Francisco Ramírez de Madrid
secretario de los Reyes Católicos y alcaide de Salobreña, emprendió una operación masiva de compra de propiedades concentrada en parte en el área Motril-Salobreña, que ya sabemos que era uno de los epicentros productivos del azúcar, ¿no?, en Granada. Pues bien, entre las diversas propiedades que se señalan en Motril se encuentran 3 edificios a los que la documentación se refiere como aduanas. Para 2 de ellas no se especifica su dedicación, pero sabemos por otras vías que eran efectivamente aduanas del azúcar, una propiedad de un alfaquí, el alfaquí Bastí, y otra propiedad de la Casa Real Nazarí, concretamente de la reina Orra. La última, el último aduana que aparece, sí aparece claramente definida como aduana del azúcar en esta documentación, y fue adquirida por nuestro hombre a sus antiguos propietarios en 1495 y 1497. Resulta que esos 2 propietarios eran un mercader valenciano, Alí Alaceraque, propietario de los tercios de la aduana, y un vecino de Motril, Ahmed Benfotó. Más adelante se detallan las herramientas y los aparejos que se encuentran en el edificio para la fabricación de azúcar y que nos ofrecen con ello informaciones preciosas acerca de la estructura de este establecimiento. Imagino que no se verá demasiado bien aquí, tampoco tengo intención de que se dejen los ojos en este texto, así que les cuento muy brevemente que entre todo este material se contaron 5 piedras de molino, 3 de las cuales estaban en uso, 3 prensas de tornillo, 7 calderas para cocer azúcar, formas, porrones de azúcar en cantidad, imprescindibles para completar la fase de cristalización y refinado. Pues bien, todas estas informaciones a mí me han sugerido varias consideraciones. En primer lugar, conviene subrayar la dimensión y el alcance productivo de estas estructuras. Es cierto que no son muchos los establecimientos que estarían funcionando en aquellos momentos en la zona. Hemos sido capaces de contabilizar a finales del siglo XV solamente 5 aduanas en esta zona, que les recuerdo que es la principal zona productiva del azúcar. Además, la apariencia que presentan nos ha llevado a plantearnos en alguna ocasión la dimensión doméstica de la producción azucarera todavía en esos momentos. El hecho de que nos encontramos con menciones a aduanas de azúcar situadas en el centro mismo de la población, en las plazas del pueblo, nos lleva a sospechar unas dimensiones no excesivas. Incluso tenemos testimonios algo más tardíos que denuncian la incapacidad de esos establecimientos para cubrir las necesidades de procesamiento del momento, que ya a principios del siglo XVI serían algo superiores. Es cierto que la aduana que nos describen los albaceas de Francisco de Madrid tiene unas dimensiones algo más importantes, pero en ningún caso se llega a las dimensiones de las que se estaría hablando muy poco después en otras zonas, en la misma Valencia, como comentó el otro día Germán Navarro, ¿no? y que se nos traslada aquí un poquito más tarde. Además, algunas de las características técnicas de estas aduanas, vinculadas sobre todo con el uso de mecanismos de molienda de sistemas de energía animal en vez de energía hidráulica, que es mucho más productiva y que ya se estaban usando en otros lugares del Mediterráneo, pues nos lleva a pensar en unos umbrales productivos limitados, sobre todo en relación, ya les digo, con lo que se sabe que está pasando en otras zonas en esos momentos. Resumiendo, estamos frente a una producción que utiliza centros de no demasiada entidad arquitectónica, con una técnica que podríamos calificar de elemental más que otra cosa. No parece sentirse la necesidad de planificar una organización mejor articulada de los procesos de trabajo por el momento. De todos modos, no nos atrevemos a hablar de un ámbito familiar al que pudieran acceder la mayor parte de los explotadores cañeros. Y no nos atrevemos a hablar de un ámbito familiar porque cuando conocemos tanto a los antiguos como a los nuevos propietarios, observamos a personajes relevantes o muy relevantes en la organización social, al igual que podía estar ocurriendo con las tierras plantadas de caña. Pero aún así no podemos ni mucho menos hablar de grandes plantas de transformación en las que se hubieran efectuado unas inversiones lo suficientemente importantes como para exigir una altísima productividad que rentabilizara ese desembolso. Una segunda reflexión que quería plantear tiene que ver precisamente con este asunto de los propietarios de las aduanas en época nazarí. Este testimonio que les he presentado nos sitúa por primera vez frente a un establecimiento de estas características que estaría en manos ya de capital de origen mercantil. Ese mercader musulmán de origen valenciano, que les he dicho antes, nos da la oportunidad de conocer al primer propietario de establecimiento productivo nazaríes forastero y además directamente vinculado a la actividad mercantil.
Desde luego esto supone un importante avance en relación al impulso definitivo de la actividad azucarera como abiertamente especulativa, es cierto, pero en ningún caso se alude a la intervención de quienes estaban liderando los más notables intereses que recogía el negocio azucarero en esos momentos y que eran, recordémoslo, los mercaderes genoveses. De hecho, su dificultad para acceder al control de cualquier fase del proceso productivo parece notable. Solo en una ocasión, en una aduana de azúcar de Almuñécar, se expresa claramente la participación genovesa en una aduana en esos últimos tiempos nazaríes. De todos modos, no podemos dar más detalles más allá de una muy concisa referencia a esta aduana, y de hecho en alguna que otra ocasión hemos mostrado nuestras dudas acerca de la verdadera titularidad o de la naturaleza de ese establecimiento. Y quiero aclarar, en todo caso, que esa falta de participación de capital genovés no es porque no tuvieran interés en hacerlo, ni muchísimo menos. Ese interés era patente ya desde hacía tiempo en otros espacios, como el Algarve portugués, como Canarias, como las mismas tierras de Levante, o incluso en nuestra tierra, mostrarían claramente, o de una manera mucho más contundente, ese interés poco después, inmediatamente después de la conquista castellana, cuando se incorporarían, en cuanto los dejaran, a los cuadros de participación y de gestión en los procesos productivos. Pero como decimos, en la Granada nazarí aún no parece admitirse una participación directa de estos grandes comerciantes internacionales en ninguna de las etapas productivas de una forma relevante. Desde luego, en ningún caso pudieron intervenir en la implantación o en la ampliación de espacios productivos dentro del área agrícola, donde el cultivo de la caña aparece restringido e impulsado solo en circunstancias externas a la estricta lógica campesina. En estas condiciones resultaría difícil pensar que los imperativos del comercio internacional, que ellos representaban, que esos grandes mercaderes representaban, pudieran en algún momento imponer su ley en esta zona, en este mercado, que al fin y al cabo ellos estaban en teoría controlando. ¿Tenemos que interpretar esto como un signo de resistencia que aún son capaces de mostrar esas comunidades campesinas? Bueno, yo lo dejo ahí. Resulta que esta escasa capacidad de intervención directa de los mercaderes extranjeros podríamos hacerla extensiva a otros ámbitos productivos vinculados a sus intereses. Sabemos muy poco de la seda por el momento, en el Reino de Granada ha sido un tema apenas tratado, pero los escasos datos que ya han sido analizados y de los que disponemos parecen mostrar puntos comunes con todo lo que acabo de contarles respecto al azúcar. Resulta incuestionable la aparición continua de seda nazarí en esas mismas redes mercantiles, constituyendo de hecho el principal artículo de exportación del reino. Eso sí, lo hacía preferentemente en estos momentos bajo el nuevo aspecto de materia prima. No toda la seda producida en el reino se utilizaba en talleres reales y tampoco llegaba a ser tejida aquí en el reino. Y eso nos lo revelan los testimonios, las cuentas de quienes compraban las madejas para ser trasladadas a otros centros textiles, donde serían trabajadas, tanto en los principales centros sederos italianos como en el norte de Europa. Pero a pesar de todo el interés y de los negocios que pudieran generar, a pesar nuevamente de ser un artículo cuya existencia se justifica en el organigrama productivo nazarí de manera exclusiva a través de su salida comercial, avanzo que podríamos estar ante otro ámbito productivo en el que la participación de capital mercantil extranjero aparece muy limitada en los tiempos nazaríes. No podemos decir nada o muy poco acerca de los procesos de trabajo vinculados a la elaboración de seda en madeja, pues porque no tenemos apenas ninguna pista sobre los mismos. Podría avanzar solo generalidades, casi obviedades, diría yo, en relación con lo que ya se conoce muy bien en otros sitios. Podría decir, evidentemente, que es un trabajo muy arraigado en el medio rural, al menos en sus primeras fases, y que se desarrollaría en ámbito doméstico. Las descripciones del territorio nazarí que nos llegan de autores como el Himyari y sobre todo Ibn al-Jatib nos trasladan una buena cantidad de zonas donde la actividad sedera aparece de manera muy destacada, aunque en realidad está presente en todo el reino, prácticamente en todo el reino. También sabemos que la participación de la mujer en las primeras fases del hilado pudo ser importante. Esta participación notable del trabajo femenino se constata de una manera directa, sobre todo más adelante, ya entrado el siglo XVI, en 1531 concretamente, cuando
mercaderes genoveses denuncian por estafas de madeja de seda a 2 mujeres que eran cogedoras de seda y a las que se les habían entregado para que las devanasen, ¿no? Este testimonio es importante para mostrar la participación femenina, pero sobre todo creo que es importante porque se trata de la primera noticia que tenemos por el momento acerca de una participación de cualquier tipo de mercaderes genoveses en la actividad, que al fin y al cabo estaba justificando su presencia en el reino desde hacía más de 200 años. Con anterioridad los encontramos con una cierta frecuencia adquiriendo ese mismo material a través de diversas fórmulas, mediante permutas o mediante compras por adelantado, y por supuesto encauzando su salida al exterior, pero en ningún caso participando en ninguna fase del proceso productivo de la seda y madeja. En cuanto a su fase agrícola, conocemos algo mejor cómo muestra su presencia el moral, de cuya hoja se nutren los gusanos de seda, en los campos nazaríes. En este caso sí que podríamos localizar la planta con facilidad a través de los libros de repartimiento. Virgilio Martínez Enamorado, por ejemplo, nos cuenta en su análisis del parcelario agrícola de Torrox, en la provincia de Málaga, que se alcanzan hasta 840 morales repartidos entre todo el vecindario. Y en otras alquerías de Granada, como Turilla, en la costa granadina, o como la misma Almuñécar, nos encontramos también ese tipo de reparto. Martínez Enamorado da más detalles, recordando que solo 16 de los 137 vecinos contarían con más de 15 morales, reuniendo 300 plantas, pero que el resto se encontraba repartido entre todos los vecinos en cantidades mucho menores. Lo cierto es que la planta se encuentra plenamente incorporada al modelo de economía campesina nazarí y que nadie monopoliza la producción, que en todo caso debe de ser muy notable en cantidades totales. Por supuesto, no aparecen como propietarios de esos árboles los mercaderes extranjeros. Ni siquiera se puede hablar en este caso, ni en estas zonas al menos, de unas propiedades destacables de la Casa Real que reforzaran la actividad, como ocurría en el caso del azúcar, aunque de todos modos esto todavía hay que estudiarlo con más detalle. Pero es que tampoco podemos hablar por el momento de propiedades de morales adscritas a mercaderes indígenas, que sabemos que trabajarían con la seda y a los que sabemos interesados en hacerse con tierras en la zona. El caso del famoso Hernando el de Ordux, reconocido mercader de Málaga en la época final de la conquista, que accedió a la posesión de tierras en Torrox, adquiridas en los últimos momentos de existencia del reino o incluso inmediatamente después de la conquista, nos vuelven a mostrar algo que ya conocemos: el interés que ya tenían los representantes del gran comercio por hacerse con el control de ciertos procesos productivos, a la vez que la imposibilidad de acceder a los mismos de una manera consistente. Nunca, durante la historia nazarí, llegaría a superarse ese sistema proclive a incorporar beneficios comerciales, pero fundamentalmente limitado a las cuotas que impondría una sociedad campesina, en cuyas manos residiría aún fundamentalmente las decisiones productivas. Como vemos, las limitaciones son constantes y afectan a todos los ámbitos productivos, siendo especialmente dramáticas en los procesos vinculados con el trabajo agrícola. Pero no quedan aquí, ni mucho menos. Los movimientos de estos hombres de negocio en el reino, para los que gozaban de una amplia libertad, se vieron lastrados siempre por una limitación fundamental, la de sus contactos con los productores. La cuestión se nos revela al intentar desentrañar el modo de actuación de estos hombres de negocio en Granada. Así llegamos a entender que, por un lado, fueron capaces de establecer redes de contacto amplias y bien articuladas, funcionando a partir de un sistema de colaboradores y de asistentes destacados en áreas estratégicas y contando además con agentes itinerantes que accedían incluso a mercados interiores de especial interés. Pero por otro lado también entendimos que en ningún caso ninguno de los componentes de esas redes mercantiles jerarquizadas, ni siquiera los más pequeños empleados, serían capaces de acceder a contactos con los sectores productivos locales de manera directa. Los negocios que llevarían a cabo, tanto adquiriendo artículos para exportar como vendiendo a otros demandados en el mercado nazarí, serían siempre operados por mercaderes indígenas que serían sus interlocutores principales, pero que constituirían también su barrera definitiva que les impediría el acceso a los productores locales. Llama la atención que ni siquiera en las tareas de aprovisionamiento en las que intervienen grandes sociedades de explotación comercial, éstas fueran en ningún momento capaces de tratar directamente con los productores que garantizarían su aprovisionamiento.
Sabemos, por ejemplo, que la adquisición de los artículos cuya explotación comercial gestionaba aquella sociedad de los frutos de la que les he hablado con anterioridad, esa adquisición se realizaría a través del concurso de unos agentes especiales de la compañía, los llamados colectores, que resulta que eran los únicos miembros de la sociedad local, de la sociedad indígena, que participaban de un modo o de otro en los cuadros operativos de la ratio fructe, de esta sociedad de explotación comercial. Respecto al aprovisionamiento de seda y azúcar, todo parece indicar que estamos de nuevo en la misma línea. La recogida de este artículo también podría realizarse de manera directa, utilizando para ello interlocutores o mediadores y acudiendo a alcaicerías, donde se controlaba fiscalmente su contraventa, gestionada a través de corredores de seda indígenas, otra vez. O bien acudirían a otras estrategias de aprovisionamiento, como la permuta, a través de la cual adquirirían la seda o el azúcar a cambio de paños ingleses que vendían en el mercado nazarí grandes o medianos mercaderes locales. No es tampoco extraño que se organizaran incluso sociedades de mercaderes locales, como con las que se gestionarían este tipo de operaciones, aunque ya de una mayor entidad. Es el caso de estos mercaderes judíos que les muestro aquí, afincados en Almuñécar, que eran mercaderes de paño, que actuaban como proveedores de seda y de azúcar para Francesco Spínola entre 1434 y 1437, según refleja la contabilidad de los Genovés. Más allá de constatar un nuevo límite en la actuación mercantil extranjera, todas estas circunstancias que les he contado hasta ahora nos dejan adivinar por lo menos la existencia de un mercado interior bien articulado, dinámico, funcionando a pleno rendimiento en el reino nazarí, al que acudirían y sobre el que construirían su actuación los mercaderes extranjeros, que sostendría, en definitiva, el sistema de aprovisionamiento de esos hombres de negocios extranjeros. Eso sí, más allá de esta consideración general, por el momento les puedo decir muy poco más al respecto. De hecho, la reconstrucción de la estructura del mercado interior nazarí y el reconocimiento de la presencia y de la actuación que ejercían esos mercaderes extranjeros en el mismo se está revelando, se está proponiendo como uno de los ámbitos de estudio prioritarios en estos momentos. A continuación voy a pasar a describirles, como parte final de este trabajo, lo poco que por el momento hemos podido entender al respecto, ya que tenemos una dificultad enorme de acceso a informaciones de calidad y esta dificultad nos ralentiza enormemente y hace que sea extremadamente lento nuestro progreso en este campo. Bien, podremos distinguir un primer nivel de zocos ubicados en el entorno rural y dedicados fundamentalmente a nutrir las necesidades básicas de la población local. Tal y como recordaba en su momento Chalmeta, la ubicación de esos pequeños mercados rurales requería de unas condiciones específicas, que tendrían que ver con la existencia, por ejemplo, de concentraciones de población suficiente o con la capacidad que tendrían esas poblaciones para mantener contactos entre sí. Esas condiciones permitirían desarrollar los espacios de intercambio comercial más básicos, que trascendieran simples operaciones de permuta o de trueque y que contemplaran ya una posibilidad de beneficio económico en el desarrollo de esos intercambios, en el desarrollo de los mismos. Podían ser esos zocos de periodicidad semanal a los que acudirían los campesinos a vender sus productos y donde podrían también comparecer pequeños mercaderes que habían adquirido previamente bienes como esos tejidos extranjeros que venderían en esta zona. Al-Himyari identificaba una de esas concentraciones en el mercado de los martes que se celebraba en una alquería como Jódar, en plena Sierra Mágina, en Jaén. Posiblemente en este sistema de intercambios tuvieran un papel importante como hitos locales ciertos espacios sagrados, moradas de santones, o que actuarían como áreas de protección y de apoyo al comercio. La clave de esos zocos, que generan un flujo constante de visitantes que funden sus inquietudes religiosas con necesidades de otro tipo, es que aglutinan productos de población muy dispersa, redistribuyendo bienes agrícolas y artesanales que contribuirían a dinamizar el microcosmos económico de la comarca. Efectivamente, ya en los siglos XI y XII, algunas fatuas nos trasladan la práctica común en el área del Magreb de utilizar ribats, moravitos, como centros de intercambio. Y aunque en principio se trata de actividades no legales,
Lo cierto es que la asociación de espacios sagrados y comercio en el medio rural parece tan arraigada que llegamos a comprobar incluso en algunas fatuas que esos centros podían disfrutar de ciertos beneficios fiscales ligados a las actividades que se desarrollarían en su entorno. Es precisamente la narración de la vida de uno de esos santones, Abu Marwan al-Yuhanisi, activo en la primera época nazarí en la zona de la Alpujarra almeriense, la fuente que nos ofrece de manera absolutamente excepcional el testimonio genuino de la existencia y funcionamiento de estos mercados. La vida de este hombre discurriría en el entorno adscrito a la pequeña alquería de Oanes que tienen ustedes aquí, donde residía y que era dependiente de la ciudad de Guadix, que tienen ustedes aquí, donde también mantendría casa y hasta donde se desplazaría de manera regular. Pues bien, el territorio que tiene como centro la alquería de Oanes contó por lo menos con 2 espacios de mercado: Láujar de Andarax, en la vertiente sur, y Abrucena, en la vertiente norte. Se trata de 2 poblaciones dotadas de mercado semanal, que posiblemente organizaran parte del sistema de intercambio de la región. Ese carácter de nodo de sistema de intercambio comarcal pudo estar relacionado con el desarrollo también de actividades productivas de carácter artesanal en las localidades, como parece ocurrir por lo menos en Láujar de Andarax, que mantuvo cierto prestigio como centro de producción cerámica, según nos traslada a mediados del siglo XI ya a la Umari. Pero bueno, todo lo que estoy diciendo, lo que les acabo de contar, son al fin y al cabo retazos, pequeños retazos, aún historias de mercados pues sin historia, como dice Charmeta. Espacios de la vida económica de la sociedad nazarí aún más difíciles de recomponer que el resto y que nos muestran solo leves destellos de lo que efectivamente debía de estar pasando. Sobre todo, lo que nos muestran, lo que nos confirman, es que esas comunidades rurales estaban efectivamente preparadas para acceder a un nuevo espacio económico, el del intercambio de bienes, con las consecuentes modificaciones de su propio sistema productivo, que podría estar preparado ya para derivar una cierta parte de su trabajo hacia ese intercambio. Serían, además, los nichos primigenios, podríamos decir, del surgimiento, del fortalecimiento de un cuerpo mercantil indígena, que se constituiría en el principal agente impulsor de esa faceta comercial de la economía nazarí. Y es que aunque ellos no fueran capaces de desarrollar la faceta exterior de ese comercio, eso es verdad, su concurso, su disponibilidad, su colaboración como interlocutores con esas comunidades locales resultaría absolutamente indispensable para el éxito de los negocios de los mercaderes internacionales. Por eso, en realidad, lo que a nosotros nos interesa es intentar entender de qué manera la actividad comercial que se gestaba en el mundo urbano y que era la que accedía a derivaciones internacionales, interactuaba con estos espacios de intercambio rural. En nuestro territorio nazarí, la verdad es que las evidencias de esta conexión son aún extraordinariamente leves y quedan solo por el momento indicios a nivel material. No sé si hay tiempo. Sí, vale, sí. En ese sentido, muy rápidamente les explico que constatamos, según hemos anunciado ya en alguna otra ocasión, la necesaria existencia de esos vínculos entre los mercados urbanos y los mercados rurales, pues a partir fundamentalmente de la presencia en asentamientos rurales de cerámicas, por ejemplo, cuya calidad técnica, cuyas características formales las acercan mucho a producciones elaboradas en el medio urbano. Esa circunstancia supone, es decir, creemos que cerámicas producidas en las ciudades importantes, se podrían estar vendiendo en asentamientos rurales muy apartados. Creemos que esa circunstancia supone, a nuestro entender, una primera prueba de que las vías de distribución de productos urbanos en ámbito rural podían ser razonablemente fluidas. De todos modos, la clave que nos permitirá entender algo mejor el asunto posiblemente esté en las pequeñas y medianas ciudades que pueblan la geografía nazarí. Espacios de entidad menor que acogerían centros de negocio ya mejor articulados. En esos centros no solo podemos encontrar en algunos casos representación mercantil internacional, ¿verdad?, sino que sobre todo es donde localizamos a las figuras que podían llegar a constituir piezas importantes de la integración entre esos mercados rurales, los espacios de producción y las ramificaciones del gran comercio. Así pudo ocurrir, por ejemplo, con la ciudad de Guadix, a la que ya hemos aludido en alguna otra ocasión, al igual que Almuñécar.
No son, sin embargo, los únicos casos que podríamos ya presentar en este lento ejercicio de reconstrucción del mercado interior nazarí. En este punto debemos contar, por ejemplo, con otros centros aún menores, que pudieron jugar un papel destacable en la dinamización comercial de ciertas zonas, sobre todo en las áreas productoras de bienes de comercio, como la costa granadina o como las tierras de la Alpujarra, para el caso de la seda. Motril es un centro menor de la franja costera granadina, situada en el entorno de la vecina Salobreña. Contaría con un zoco semanal y llegó a aparecer en las andanzas de mercaderes extranjeros de manera más o menos fortuita. Más adelante sabemos que la localidad dispondría de una alhóndiga y de diversas tiendas, lo que la eleva ya a una categoría superior dentro del sistema de comercio regional como área estable de actividades de intercambio, para cuyo control y regulación contaría con funcionarios adecuados, concretamente con una almotacén. Su papel, creemos, puede estar relacionado no tanto con cierta capacidad como elemento articulador del comercio regional. Hay que tener en cuenta que están muy cerca ciudades importantes en ese sentido, como Salobreña o como Almuñécar. Estaría relacionada más que con eso, con su capacidad como elemento articulador del comercio, con su calidad como centro productivo azucarero. En realidad lo que creemos es que funcionaba como un núcleo de aprovisionamiento principal del azúcar, de este producto, por parte de mercaderes nazaríes, que posteriormente lo redistribuirían a otras zonas del reino, como la propia capital, o lo dispondrían para su exportación, entregándoselo a los mercaderes genoveses. Sabemos que algunos de ellos, ubicados en esta localidad, estarían efectivamente surtiendo de azúcar, a veces en cantidades destacables, a grandes mercaderes y a representantes de la familia Espínola. De todos modos, lo que sí nos parece digno de destacar otra vez es que, por el momento, solo conocemos en Motril casos de mercaderes locales accediendo a la compra directa de azúcar motrileño. En ningún caso, mercaderes extranjeros, quienes, sin embargo, sabemos que serían en muchos casos los destinatarios últimos de este producto. Es decir, vemos otra vez la intervención, la mediación de mercaderes indígenas. Algo parecido podríamos decir de Vélez Málaga, localizada en pleno centro productivo de los frutos secos, el otro gran elemento de exportación de la sociedad de la fruta, fundamentalmente uvas pasas y almendras, que dispondría de hasta 3 alhóndigas, según su libro de repartimiento, y una alcaicería que recogería la producción del entorno, según se nos revela en 1504. En este caso, su conexión internacional parece más clara, apareciendo destacado su puerto con una cierta asiduidad en la documentación notarial genovesa. Pero sobre todo se nos presenta otra vez como sede desde la que actuarían los únicos colaboradores indígenas integrados en el cuerpo operativo de la Ratio Fructe, aquellos colectores que les he enseñado antes, que eran los que utilizaban la sociedad de la fruta, para llevar a cabo el aprovisionamiento de esta materia en la región. Otra manera de recomponer espacios de articulación de la red local procede de la exploración de las líneas de comercio fronterizo, al ofrecernos claves para identificar puestos principales. Es el caso de lo que ocurre en la frontera oriental, una de las más dinámicas. La verdad es que no parece que el tránsito mercantil alcanzaba en esa zona unos volúmenes extraordinarios, pero en todo caso, a través de todos los movimientos que se van documentando en estas zonas, en esas zonas fronterizas, emergen con claridad mercados nazaríes como Vera, Los Vélez, Baza, Huéscar, Vera, esta zona, Los Vélez, Baza, Huéscar, que no la veo ahora mismo, toda esta región. Estos se presentan como espacios también articuladores de la red de comercio local. Otra cuestión es ver cómo se incorpora esa red a los principales nodos mercantiles del reino. De todos modos, la interacción y conexión de todos esos espacios de la red local es cada día más evidente. Los mercaderes de la capital nazarí comprarían azúcar, por ejemplo, a sus colegas motrileños, que después se trasladarían hacia la capital y desde allí trasladarían ese azúcar, lo sabemos, hacia mercados subsidiarios para gestionar negocios de exportación y con ello soportar este tráfico fronterizo, tal y como muestran las actas notariales de Torres en Jaén. Incluso podrían llegar a desarrollarse espacios de mercado en estas zonas y de recepción de mercaderes bien estructuradas. Termino con esto.
con un ejemplo que es lo último prácticamente que se está avanzando en esta recomposición del tráfico y del comercio interior nazarí. La población de Illora está situada en la región, ¿tienen aquí? Está situada en la comarca de los Montes Occidentales y es identificada como villa de frontera en época nazarí. Ya en las excavaciones de urgencia realizadas en 1999 se identificaron en su castillo un área situada en la ladera norte del castillo, dentro del recinto amurallado que cerraba la villa, donde habría espacios que fueron interpretados por los directores de esos trabajos como correspondientes a establecimientos artesanales o comerciales. Me refiero a esta zona de aquí. En el curso de la ampliación de aquellas excavaciones, que se está llevando en la actualidad, que está dirigiendo Ángel Rodríguez Aguilera, que es quien me ha proporcionado esta imagen que les muestro aquí, a quien se lo agradezco, ha salido a la luz un edificio muy particular, situado junto a la puerta de acceso de la villa, rodeado por calles y en una posición central en el conjunto. Me refiero a este que aparece remarcado y que creo que es fácilmente localizable. Esa situación, junto con su disposición arquitectónica y con los precedentes del área en la que se encuentra, un barrio comercial, ha llevado a identificar esa estructura como un almacén o como una pequeña alhóndiga. Bien, ya les digo, este es el último avance que se les puede ofrecer, que disponemos, sobre este complejo ejercicio de reconocimiento del mercado interior nazarí que estamos intentando hacer. Bueno, pues esta es la propuesta que venimos desarrollando. Se ha ido forjando a lo largo de los años a través del trabajo en campos diversos, aunque en realidad han ido surgiendo uno al hilo de otro. Es una vía de investigación que aún presenta muchas más preguntas que respuestas, de la que para muchos aspectos se ha podido ofrecer, les he podido ofrecer solo breves pinceladas, porque en realidad es un trabajo que está absolutamente vivo, que está en marcha. Esta línea viene presidida por una argumentación básica que he anunciado al inicio y a la que ahora quisiera volver para cerrar esta intervención. Está claro ya que el reino nazarí es un espacio absolutamente abierto al mercado, diversificado, enriqueciéndose con el paso del tiempo y ofreciendo cada vez más cuotas de su negocio a ese gran comercio internacional. Esa faceta especulativa va a ir ocupando su espacio en el sistema económico nazarí. Ahora bien, de lo que se trata ahora es de entender qué espacio concreto ocupan o les dejan ocupar estos sectores especulativos en la estructura productiva nazarí. ¿Cómo se permite la intromisión de elementos ajenos a la sociedad nazarí, me refiero a esos comerciantes extranjeros, por ejemplo, en la misma? ¿De qué manera se consigue involucrar a niveles productivos a una sociedad abierta al comercio? Sí, pero en principio hostil o poco permeable a un desequilibrio sustancial de su economía. Observamos que existen una serie de limitaciones, cada vez más evidentes a todos los niveles, y que impiden un desarrollo plenamente especulativo de la economía nazarí. Creemos que esas limitaciones tienen fundamentalmente que ver con una sociedad que efectivamente no parece del todo proclive a abrirse plenamente a los imperativos del gran comercio, que tiene todavía capacidad de resistencia para ello. Y creemos también que esa circunstancia tiene que ver con una situación interna mucho más compleja, que se dirime entre el mantenimiento del antiguo equilibrio de fuerzas, de presión y resistencia entre el Estado y las comunidades campesinas. En última instancia, lo que están haciendo estas últimas es mostrar todavía ciertos signos de fortaleza frente a las presiones por parte del Estado y de los intereses comerciales a gran escala que éste protegía, que desarrollaba y con los que se asociaba. Muchas gracias. Termino. Muchas gracias, Adela. La verdad es que, sin ser ni medianamente especialista yo en el tema, ni casi aficionado, me parece que las promesas de vuestra investigación nos puede abrir unos campos extraordinarios y que ese proceso de producción, primer paso de comercialización a ya internacional, es una vía y es un sistema que puede ser aplicable en otros muchos lugares, porque no solamente es propio del azúcar o de la seda, sino también de otros productos en otras zonas más al norte de la península. Bien, como nos hemos ajustado casi al tiempo previsto, y un cuarto de hora no es nada en esta vida,
Vamos a dar un descanso de unos 20 o 25 minutos para empezar sin ningún tipo de retraso a -4 y así poder escuchar todas las comunicaciones y tener un pequeño tiempo para la reflexión final. Muchas gracias.